Hola a todos. Sea cual sea la versión que consigas de un Range Rover usado, su carrocería estará en perfectas condiciones, pero solo con la condición de que el coche no haya sufrido un accidente grave con una posterior restauración descuidada. Después de todo, el SUV tiene una carrocería totalmente de aluminio, a la que a priori no le importa la corrosión, y la pintura se distingue por la durabilidad de un velocista. Si aparecen astillas, es solo después de varios años de uso. Y la propia carrocería, a pesar de su ligereza y ligereza exterior, se distingue por una resistencia y rigidez excepcionales. El revestimiento de cromo de los elementos decorativos externos no resiste tan fácilmente nuestros inviernos. Puede volverse turbio incluso en ejemplares relativamente frescos. Sin embargo, los concesionarios aseguran que los autos rediseñados, producidos en 2017 y antes, ya no tienen tales problemas. Pero los propietarios a menudo se quejan de las cerraduras de las puertas atascadas que, si se rompen, imposibilitan el acceso al interior. La mayoría de las veces, las puertas delanteras y la tapa del maletero sufren esto. Dicen que en 2013 a 2014 todas las cerraduras de las puertas representaron hasta el 70% de los defectos. Es cierto que los distribuidores, sin más preámbulos, los cambiaron por nuevos mecanismos bajo garantía para todos los que lo solicitaron. Desde 2015, este problema empezó a quedar en el olvido porque la empresa cambió de proveedor de cerraduras. Pero las débiles bisagras continuaron frustrando, causando que las puertas del conductor y trasera se hundieran. Pero en el año modelo 2016, este mal funcionamiento era cosa del pasado. La compañía tomó medidas para eliminar este defecto. Sucedió que el sistema de entrada sin llave también falló. El problema normalmente se resolvía reprogramando el software en el distribuidor. Los fallos multimedia también son molestos y el sistema de audio es caprichoso a la hora de elegir las tarjetas flash. No lee todas las entradas. En las primeras máquinas, el software era algo tosco, aunque se tomaron repetidas medidas para solucionarlo y el sistema se actualizó periódicamente. Sin embargo, los sensores de estacionamiento y la cámara de visión trasera fallan ocasionalmente, el sistema multimedia y el freno de estacionamiento eléctrico son caprichosos y las luces de los faros y las linternas están encendidas. En general, la electrónica de a bordo es propensa a fallar. Para ser justos, cabe señalar que todas estas metamorfosis desaparecen por sí solas después de desconectar la energía, quitando temporalmente el terminal negativo de la batería o reiniciando el motor. Por cierto, hay que tener cuidado con la batería. Puede agotarse si se utilizan varias fuentes de alimentación a la vez o, por ejemplo, un sistema de audio con una potencia de hasta 1000 vatios suena durante un tiempo inadmisiblemente largo con la batería. Motor no funciona. Es poco probable que la configuración actualizada del software contribuya a la desaparición de los grillos, que en algunos casos se arraigan bien e incluso se reproducen. Es cierto que ejemplares raros pueden presumir de esta riqueza. Como regla general, dentro de un SUV de lujo reina el silencio. El aislamiento acústico estándar es muy efectivo y el interior está satisfecho con materiales de acabado costosos y de alta calidad. El conjunto de motores coincide con su aspecto heroico y su respetable decoración interior. Incluso el V6 de gasolina más débil tiene una potencia de 340 caballos de fuerza, que aparece en la línea de motores desde 2014. Y en 2016, el V8 de 510 caballos de fuerza fue acompañado por un V8 de volumen similar con una potencia de 550 caballos de fuerza. Después del rediseño, los motores V8 comenzaron a producir 525 y 565 caballos de fuerza. Sin embargo, también hay en la gama un Turbo 4 de 2 litros, que funciona como parte de una instalación híbrida. Hay que decir que, en general, los motores de gasolina son fiables y duraderos. Se producen averías, pero no son generalizadas y no constituyen estadísticas. Aquí se logra una potencia excepcional gracias a la presencia de un compresor en lugar de un turbocompresor tradicional. Esta solución de diseño fue ampliamente utilizada anteriormente por muchos fabricantes de automóviles. Permitió aumentar significativamente la potencia y el par de los motores. Es cierto que, al mismo tiempo, también aumentaron significativamente las emisiones nocivas a la atmósfera y, especialmente, el consumo de combustible. Por lo tanto, en las últimas 2 o 3 décadas, cuando la lucha por un escape limpio y la eficiencia adquirió proporciones alarmantes, estos motores fueron olvidados por un tiempo. Los automovilistas ingleses decidieron revivir los motores de gasolina en forma de V con sobrealimentador, resolviendo al mismo tiempo los problemas medioambientales. Por cierto, el apetito de los motores por unidades de este volumen se ha vuelto bastante modesto. Además, tras muchos años de producción, la mayoría de las dolencias infantiles relacionadas con los motores de compresor V6 y V8 ya se han curado casi por completo.
Aunque se producen averías menores, como fallos prematuros del generador, bobinas y bujías, radiadores de refrigeración del motor y aire acondicionado, correa de transmisión y cadena de distribución. En el predecesor y en los primeros automóviles, hubo casos de estiramiento de la cadena de distribución en estos motores ya entre 50 y 80.000 kilómetros. Pero las medidas tomadas para aumentar la vida útil de la unidad permitieron olvidarse de la cadena hasta 200.000 kilómetros. Esto ya no sucede en los SUV de menos de 5 años. A la hora de elegir un coche, recuerda que un V8 es mucho más caro de mantener que uno de 6. Además, el coste de las piezas de repuesto del motor de un SUV inglés es bastante elevado y los mecánicos de servicio no dudan en emitir facturas inmodestas por su trabajo. Al mismo tiempo, los 8 de gasolina son bastante glotones. En el ciclo urbano, el consumo de combustible puede alcanzar los 25 L/100 kilómetros. Por lo tanto, se considera que el motor más popular del Range Rover es el diésel de 3 litros, que tiene una eficiencia decente. Y hoy prácticamente no hay problemas. Los principales problemas que le molestaban en su predecesor, las camisas del cigüeñal instaladas sin cerraduras giradas, ahora se han solucionado por completo. Para lograrlo, incluso cambiaron significativamente el diseño del motor. Aunque las boquillas de inyección, la turbina y la bomba de inyección de alta presión siguen en riesgo. Por tanto, el problema de la calidad del combustible diésel es muy grave. Sin embargo, con un mantenimiento adecuado y el uso de combustible diésel y aceite de alta calidad, estas unidades suelen durar entre 250 y 300.000 kilómetros. La transmisión automática ZF de 8 velocidades tarda aproximadamente el mismo tiempo e incluso más. Sin embargo, periódicamente se producen averías puntuales. El cuerpo de la válvula puede fallar, lo que requerirá el reemplazo del convertidor de torque o la unidad de control de la transmisión. Aunque en general, repetimos, la caja se considera bastante fiable. Sin embargo, aparecen algunas llagas en muestras relativamente frescas. A veces, incluso con un kilometraje modesto, el vehículo puede entrar repentinamente en modo de emergencia. Si se presiona la transmisión automática mientras se conduce a velocidades superiores a 130 km por hora, la caja de cambios trasera y los emiejes fallan simultáneamente. Sería bueno que esto sucediera durante el periodo de garantía. Al mismo tiempo, la transmisión de tracción total no presenta problemas en absoluto. Basta con cambiar periódicamente el lubricante de la caja de transferencia y de la caja de cambios, o mejor aún, después de cada salida todoterreno. Aunque la gran mayoría de propietarios de Range Rover nunca salen del asfalto. Si bien el hardware de la transmisión es generalmente fiable, la electrónica de control a veces presenta sorpresas desagradables. Por ejemplo, la arandela del selector de marchas puede bloquearse repentinamente. Simplemente no sube cuando arranca el motor. El caso es que el selector está empotrado en el mismo plano que la consola y cuando arranca el motor, se mueve suavemente hacia arriba. Las marchas se cambian girando el disco. Se ve muy elegante. Entonces, el disco simplemente no quiere volver a salir de allí o, apenas se levanta, inmediatamente cae y se esconde. Naturalmente, el coche no puede moverse. Este problema era común en los primeros Ranges de cuarta generación. El problema ya se ha resuelto. Además, hemos aprendido cómo eliminarlo con costes mínimos. El chasis también está lleno de servos y electrónica de control, lo que a veces provoca el pánico no solo entre los propietarios de SUV, sino también entre los concesionarios. A veces, debido a golpes en la suspensión delantera, se reemplazaba toda la suspensión delantera, junto con las palancas y la cremallera de dirección. Sin embargo, el culpable fueron las barras estabilizadoras activas, que emitían un ruido metálico al circular por cualquier irregularidad de la carretera. Hasta que los británicos cambiaron el diseño de los estabilizadores, los golpes en el chasis no permitieron a los conductores de Range Rover relajarse. Recién a finales de 2014 comenzaron a instalar en el coche una unidad modernizada junto con brazos inferiores reforzados. Y los propietarios, junto con los distribuidores, respiraron más libremente. A pesar de la modernización, los brazos de suspensión delanteros, ensamblados con silent blocks y rótulas, rara vez resisten más de 100.000 kilómetros. También hay quejas sobre la cremallera de dirección activa. Cuando se producen golpes, los distribuidores sugieren reemplazarla. En el chasis hay que prestar especial atención a los elementos neumáticos, o más concretamente a sus juntas de goma, que se recomienda limpiar de suciedad en cada mantenimiento. Después de todo, el recurso del elemento en sí depende del estado de las anteras. Si el cilindro comienza a envenenar el aire, el compresor pronto fallará, agotado por el funcionamiento constante. Por cierto, para prolongar la vida útil del compresor, establezca como regla limpiarlo de suciedad en cada mantenimiento. Después de 5 años de funcionamiento, las paredes de la bomba pueden simplemente pudrirse debido a la corrosión.
Después de 100.000 kilómetros será necesario reparar las barras estabilizadoras activas. Dejaron de tocar después de que se mejorara su diseño en 2014, pero aún no se ha anulado el desgaste natural de muchos de sus elementos. Los cojinetes de las ruedas de un SUV no son lo suficientemente duraderos y, en ocasiones, es necesario sustituirlos después de 50.000–70.000 kilómetros. Como puede ver, en la cuarta generación del Range Rover se libró de la mayoría de sus problemas congénitos. Prácticamente no hay quejas sobre los motores y la transmisión automática, la suspensión activa y la transmisión de tracción total se han vuelto más duraderas. Es cierto que se producen fallos eléctricos, pero no son tan frecuentes y no requerirán grandes gastos de reparación. Es más rentable comprar un SUV usado anterior a 2015, cuando ya se han curado todas las enfermedades. Si tiene o tuvo un modelo de este tipo, comparta información sobre qué y cómo se rompe en los comentarios.